Hola amigos, ¿cómo están amigos de Talentland? Bienvenidos a este espacio para hablar de temas que nos apasionan, en este caso las relaciones públicas, la comunicación y el marketing. Yo soy su servidor Jorge García Maldonado y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que está teniendo mucha boga en el mundo del marketing y de la comunicación, que son precisamente las relaciones públicas. Yo soy Jorge García Maldonado. El tema de hoy es relaciones públicas para Domis. Yo soy director general de una agencia que se llama Dialogante. Tenemos presencia prácticamente en todo el país. Y, pues, ¿quién es este pelado que soy yo? Pues yo soy periodista de formación. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, me especialicé en periodismo y he tenido la suerte de ser editor de varias de las revistas que ustedes ven en mi presentación, desde revistas de deportes como ESPN, revistas de música, revistas de estilo de vida masculino y para todos los apasionados del marketing, pues fui efectivamente editor de la revista Merca 2.0 durante 3 años. Me ha tocado la suerte de colaborar para medios relevantes en el mundo de los negocios en México, en el mundo de las revistas, como Líderes Mexicanos, como Expansión, como Mundo Ejecutivo, GQ, y actualmente soy colaborador de la Universal y de Total Play. Como les decía, Dialogante es una agencia de relaciones públicas contra marketing y medios y pues hace 5 años teníamos un solo cliente que era Banana y hoy pues hemos trabajado con muchos clientes, agencias de publicidad, marcas y nuestro tema el día de hoy pues son las relaciones públicas que lo que hacen hoy, y lo han hecho prácticamente desde que se inventaron el siglo pasado en Estados Unidos, pues es la construcción del relato de la realidad, ¿no? Mucho es lo que la realidad en per se es y otro es lo que percibimos como tal. Entonces las relaciones públicas ayudan a construir esta realidad a partir de, obviamente, medios de comunicación, el mismo PR, la imagen, la información que recibimos, la realidad se va construyendo de todos estos elementos, obviamente desde la estrategia, internet, de la audiencia, la técnica, del punto de vista, la opinión, la estrategia. ¿Por qué hoy son importantes las relaciones públicas? Haciendo un pequeño recuento, esto es un dato de hace un lustro, pero que todavía es muy vigente. La inversión de millones de pesos en cuestión de mercadotecnia y publicidad. Las relaciones públicas, si ven en la parte baja, es apenas un 4% del pie publicitario. Pero ¿por qué son muy importantes? Porque el retorno de inversión de las relaciones públicas es muy alto. Para invertir, por ejemplo, en promociones al consumidor, hay que invertir muchísimo dinero. Todas estas promociones que vemos en los centros comerciales, que fue un rubro que se afectó mucho en la pandemia, no había activaciones, no había promociones, no había demostradores en punto de venta porque precisamente no había audiencia, no había gente en los centros comerciales, en los puntos de venta, en las tiendas, y pues obviamente sufrió. La infraestructura para montar una promoción pues es muy, muy grande, es tener el producto, tener los GIOs, tener los promocionales, si va a haber un botargas, si va a haber stands, la producción es elevada. Igualmente de un spot en televisión, pues hay que montar toda la producción, pagarle al talento, pagar la producción, pagar el espacio en medios. Y lo mismo pasa con una investigación, con programas BTL, etcétera, etcétera. Entonces, apenas los programas de relaciones públicas y las agencias de relaciones públicas ocupan en conjunto un 6% del pie publicitario. Y hoy se han vuelto muy relevantes precisamente por lo que les decía, el retorno de inversión es muy alto. ¿Qué es el retorno de inversión? Para los que nos están viendo y apenas están familiarizando con estos términos, es por un peso que pongo, ¿cuánto me va a regresar en promoción y publicidad o presencia de marca? Si yo obtengo una entrevista en un medio con un cliente, ¿cuánto habría yo tenido que pagar por ese espacio en medios de comunicación en comparación a lo que a mí como agencia o como public relacionista me costaría? Entonces, sí, la relación pues, es muy alta, prácticamente es de 1000 a 1. Así de grande es el retorno de inversión. Pero, ¿qué son las relaciones públicas? Me quedo con esta definición de Philip Kotler, un
teórico de la comunicación, uno de los más representativos de nuestro tiempo, que define a las relaciones públicas como la labor de forjar buenas relaciones con los diferentes públicos de una empresa, obteniendo publicidad favorable, creando una buena imagen corporativa y manejando o bloqueando los rumores, relatos o sucesos desfavorables. En este caso, aquí el puro relacionista, nosotros como ejecutores del PR de las relaciones públicas, somos gestores de esta buena imagen, incluso también de la mala cuando hay una crisis, de las relaciones públicas que tiene nuestro cliente con sus audiencias. Hoy, en un concepto mucho más revolucionado y más rebuscado, Al Ries y su hija Laura Rice en el libro La caída del advertising y el ascenso de las relaciones públicas, lo podemos observar que precisamente lo que comentaba al principio, las relaciones públicas es un constructor de realidad. Dependemos de los ojos o oídos de un tercero que se encuentra entre nosotros y la realidad. Los medios son el vínculo vital que añade significado a nuestra vida. En este caso, las relaciones públicas son el clavo y la publicidad del martillo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si hay una publicidad que nos dice que un producto es muy bueno, pero aparte escuchamos una entrevista con algún vocero de marca que te mencione eso y que te dé credibilidad en un medio con un influencer, con un periodista en el que la audiencia se crea este martillo, este clavo y este martillo, ¿no? En donde la publicidad se vuelve creíble. Por ejemplo, este caso de Harry Potter. Aquí tenemos 3 ejemplos. Harry Potter, Sara y para los que son un poquito más grandes, Palm, ¿no? Entonces, estas 3 marcas fueron construyendo sus marcas a partir de esta percepción que fueron construyendo en sus diferentes audiencias. Porque no es lo mismo ver un anuncio en un espectacular que diga Harry Potter, la mejor película, y escuchar una entrevista con su autora o con el cineasta que te va platicando la historia acerca de la película y sale con una entrevista con un influencer o con un medio de comunicación en el que la audiencia cree. Cuando pasa esto, ya la gente va bajando a su percepción, a su realidad, a la marca, ya la entiende, ya la hizo suya, ¿no? Lo que les decía, en los negocios, percepción es realidad. Ante todos los estímulos mediáticos que recibimos a diario, es prácticamente imposible validar la calidad o integridad de todos los productos o servicios que consumimos. Por eso nos remitimos a nuestra percepción. Hoy más que nunca, un relacionista, un profesional de las relaciones públicas es un constructor de historias. Historias que como tienen que ser creíbles, tienen que ser veraces y tienen que ser acordes a cada audiencia. Es como si escucháramos a López Dóriga tener una entrevista con un gamer, pues obviamente la audiencia que sigue a López Dóriga, pues no es una audiencia gamer, no tiene sentido que esté ahí. En cambio, si vemos a un Wherever Tomorrow hacer una entrevista con un gamer, él que es un gamer, le da mucha mayor profundidad a los contenidos y se acerca precisamente a la audiencia que está recibiendo o que está esperando recibir este tipo de estímulos. Igual, otro gran influencer en medios de comunicación y en digital, como podría ser una Marta de Baile. A Marta de Baile la escuchamos a través de la radio. Su audiencia está muy clara, son principalmente target femenino, que está entre los 30 y los 45 años, y obviamente escuchamos en su programa de radio y la vemos en sus redes sociales y en sus revistas, pues tener entrevistas con maquillistas, con peinadores, con consultores en imagen, con marcas de estilo de vida, y esa credibilidad que tiene ella como periodista y como influencer valida, le da contexto a la realidad de cada una de las marcas que salen con ella. Pero si Marta de Baile hiciera una entrevista acerca de un tema que no tiene que ver con sus audiencias, por ejemplo, que estuviera una entrevista con un ingeniero estructural que nos muestre cómo se hacen los puentes, quizás su audiencia se sienta distanciada de ese contenido
ante los que realmente, ante una audiencia de ingenieros, quizá Marta de Baile no tendría credibilidad. Entonces, este mensaje se sale totalmente de contexto. Este mensaje no tiene la credibilidad porque no está ni validado con sus audiencias ni validado con el periodista, y ahí se cae. Entonces, tenemos que cuidar que nuestras historias como relacionistas sean creíbles, veraces y acordes a cada audiencia. Ya el relacionista no solamente es el puente entre el medio y entre un cliente, sino también es el gestor de estas historias que cuenten acerca de qué está pasando con un determinado sector, con una determinada empresa, con una determinada problemática, pero es el relacionista el que tiene que construir esta historia alrededor. Como les decía, la inversión en medios de publicidad pues puede ser infinita, ¿no? O sea, puede ser tan grande como el presupuesto publicitario de una empresa, y en relaciones públicas no se invierte dinero en medios porque ya dejaría de ser relaciones públicas. Un valor muy importante del publicacionista es la investigación. Hay que conocer todo lo que haya que saber sobre tu marca y cliente, incluso más allá de lo que tu cliente te quiera contar, ¿no? De repente hay muchos clientes que se te acercan porque tienen una problemática o porque tienen una crisis, y a veces por vestir su marca o por protegerla, no te cuenta toda la historia que hay detrás. A lo mejor tuvo un problema a nivel gubernamental, tuvo una serie de permisos o tuvo una crisis de credibilidad porque alguien le aventó en el argot lo que se llama un periodicazo, o sea, una historia dañina o alguna situación de ese orden. ¿Qué pasa muchas veces? Y esa es una recomendación para los clientes, anunciantes que algún día quieran hacer relaciones públicas. Cuéntenle todo a su PR. Es como su abogado, es como su médico. Y otra cosa es que tienen que tener perfectamente aceitada su maquinaria de servicio. Si hay algo dentro de su cadena de valor, dentro de su cadena que les permite estar dando servicio a un cliente, las relaciones públicas lo van a desenmascarar. Les pongo un ejemplo. Hay veces en que alguien quiere salir con relaciones públicas acerca de un determinado producto. Pero este producto de repente a lo mejor tiene problemas de distribución, tiene problemas de abasto, tiene problemas de permisos. Y créame, cuando sales con una campaña de relaciones públicas donde el objetivo es que todo el mundo te conozca, todo el mundo hable de tu marca, es contraproducente. Un ejemplo, hace poco un cliente nos pidió hacer una campaña de conocimiento de su marca porque iba a estar muy presente en una cadena departamental. Según ellos tenían el producto suficiente para lo que restaba del año. Salieron con esta campaña, dimos a conocer la marca y el producto se acabó en 3 semanas. El cliente se quedó sin inventario para lo que restó del año. Entonces se empezó a volver una crisis porque la gente buscaba el producto y el producto no estaba ya en donde debería de estar. Obviamente nos dijeron paren la campaña porque ya no tenemos cómo surtir. Entonces es muy importante que se aceiten todas estas, la maquinaria de servicio de un producto o de una empresa, que tenga todo perfectamente delimitado para que cuando se dé a conocer a su producto o su servicio a través de entrevistas en medios, de notas en medios de prensa, etcétera, el producto siempre esté disponible para que el usuario final lo pueda disfrutar. Otro tema importante también como relacionistas es amar a tu marca. Realmente te tienes que sentir comprometido, identificado con la marca que estés dando a conocer. Si de repente tú eres vegano, tú como relacionista, o vegetariano, y te contrata una empresa de cárnicos para darse a conocer, te va a costar trabajo, no te vas a sentir identificado. Entonces no se trata de agarrar el balón por agarrar el balón, de cobrar por cobrar, sino sentir esta identificación con la marca que estás representando. Y obviamente pues esto trae un apasionamiento,
que vives, que sufres, que te pones, como decimos, la camiseta, y esto te permite al final contar historias. Pero cuéntalas bien. Este es gran, una gran piedra en el zapato para muchos poblacionistas que desafortunadamente a veces no saben ni redactar un boletín de prensa, mucho menos construir una historia. Es muy importante cuidar este tipo de detalles porque literalmente estás a una coma de perder a un cliente, ¿no? Y para muestra un botón, una vez me llegó un boletín de prensa donde me estaban invitando a un evento. El boletín de prensa, más bien, perdón, la invitación tenía unos errores garrafales de ortografía. Si ven en el segundo renglón, dice que tiene como objetivo acompañar al cliente desde el primer día de su cirugía con S, y a lo largo, a lo junto. Entonces, cuando te llega una invitación de estas, el periodista simplemente la desecha porque si la Agencia de Relaciones Públicas no tuvo ni siquiera el cuidado de redactar de buena manera su invitación, pues no confías mucho en que esto del otro lado pueda salir bien. Y aparte, en la parte de abajo dice centro de cáncer, o sea, es centro de cáncer. Entonces, no hay, yo así lo digo, no hay amor por tu cliente, no hay amor por tu marca, no lo estás cuidando, lo estás evidenciando y desde la invitación ya lo estás quemando. Y esto se ve hasta en las mejores familias, ¿no? Entonces, aquí vemos esto que se fue incluso a espectaculares, donde dice, ¿estás listo para un México donde quien trance no avance y trance con C de casa? Aquí ni siquiera es una palabra latina, aquí es un género musical trans, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar este tipo de detalles. Cuenta historia, no eches choros. Hay muchos relacionistas que les da por vender a sus clientes como la última Coca-Cola del desierto cuando no es esto real, ¿no? Entonces es contar historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso lo puedes hacer desde el boletín de prensa, donde lo hicimos para nuestro cliente Plaza Sésamo hace 5 años, donde contábamos la historia de lo que es Plaza Sésamo a lo largo del tiempo. En este caso, la marca iba a cambiar de nombre, quedarse nada más con el Sésamo, iba a lanzar una nueva serie y todo esto, todo este camino lo contábamos a lo largo del boletín de prensa. No tiene que ser un choro de 5 o 6 páginas, ¿no? Lo puedes contar muy bien en 6, 7 párrafos y estás del otro lado con los medios de comunicación. Incluso si esta comunicación la puedes hacer a través de piezas visuales, pues mucho mejor, ¿no? Aquí vuelvo al ejemplo de la Plaza Sésamo. En este caso hicimos varias infografías que contaban la historia de esta nueva serie, que contaban la historia de Plaza Sésamo. Entonces, no solamente es quedarte con el boletín de prensa, no solamente es quedarte con la gestión de medios de estar consiguiendo entrevistas, sino también darle los materiales suficientes a los periodistas para que puedan hacer mejor su trabajo, en este caso con material audiovisual. Otro tip también muy importante es especializarte. Siempre ver un nicho en donde lo puedes hacer todavía mejor. Hay agencias especializadas en turismo, hay agencias de relaciones públicas especializadas en tecnología, hay agencias especializadas en pymes, en empresas que tienen acciones sociales muy importantes. Entonces, siempre habrá nichos en donde puedas hacerlo mejor. Y la otra es insistir, persistir y resistir. Acompaña a tu cliente, detecta nuevas necesidades. Nunca vendas, hago hincapié en eso, nunca vendas a tu cliente, cuenta historias acerca de él. Y esto es muy importante, hay que crear esos primeros lugares. ¿Qué es el primer lugar? Es encontrar esas vetas de contenido para tu cliente en donde puedas hallar que es el primero en algo, no el mejor. Por ejemplo, lo que le pasó con la pelea del Canelo recientemente. Quizá el Canelo dejó de ser el mejor libra por libra del mundo, pero es el primero en la historia que habrá luchado por ser campeón mundial en más de 5 pesos diferentes. Ese primer no se lo va a quitar nadie, el mejor sí, pero el primero no. Y aquí tenemos una definición muy ad hoc de Ulrich, que dice, lo mejor que puede sucederle a un producto o servicio es ser el primero en la mente del consumidor.
Muchos publicistas se enfocan hacia una pregunta errónea: ¿qué tan bueno soy ante la competencia? La pregunta de relaciones públicas no es cuánto mejor se es, sino primero en qué. En realidad no importa si el producto en cuestión es mejor que otro, lo único que importa es ser el primero, ya que esto genera una noticia para ser los mejores competidores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una app que vendía postres por internet. No era claramente la mejor, pero sí logró ser la primera en su caso en México, y a partir de ello pues le conseguimos presencia en marca a este cliente, ¿no? Con entrevistas en medios de comunicación, con portadas incluso en otros. Entonces, es muy importante encontrar esta beta de que mi cliente puede ser el primero en ofrecer esto en México, el primero en hacer este tipo de cuestiones, el primero en recibir un premio. Hay muchas betas de contenido. Y por ejemplo, en esto que les decía de insiste, persiste, resiste, tenemos esto que les quiero mostrar, que pasó con líderes mexicanos. Todo comenzó con un boletín. El medio me contestó: me interesa uno de tus clientes para entrevistarte, escríbeme en 2 meses. Entonces vino el seguimiento. A los 2 meses buscamos al medio para retomar el tema. El medio me contestó: me interesa para entrevistarlo, hagamos su sesión de fotos y entrevista. Ya que pasó esto con este cliente, el medio nos dijo: estaré bien encontrar más personas con este perfil, porque podrá dar para un artículo más interesante. ¿Me podrías ayudar a buscar estos otros? Claro que sí. Entonces, trabajamos con los primeros creativos en su tipo y varias de las mejores agencias de México. Podemos proponerte una entrevista y ver cuáles te interesan. El medio, obviamente, accedió, nos dijo que quería a todos y se convirtió en una portada con los 6 publicistas, los 6 creativos más relevantes de México. ¿En qué resultó esto? En una portada y 6 reportajes diferentes. Fueron 24 páginas de contenido, versión impresa y digital, publicidad por parte de la revista en exteriores y una inversión ganada en medios de más de $1 millón. Entonces, ese es el tipo de oportunidades que hay que detectar. Este es el tipo de cosas por las cuales hay que trascender. Una cosa más: la creatividad acelera las relaciones públicas. Si encuentras un aliado o dentro de tu misma agencia que pueda detonar este elemento de creatividad, puedes conseguir todavía más cosas. No solamente es contar la historia del cliente, sino ayudarle a desarrollar estas historias. Y les voy a pasar rápidamente, finalmente, un caso de Funeral Pet, una funeraria para mascotas, en donde investigando encontramos que la gente tradicionalmente entierra a sus mascotas, a sus animalitos muertos, en el jardín de su casa o en el jardín más próximo. A partir de eso se encontró una beta de contenido creativa que era: ¿qué pasa si generamos un concepto en donde las personas puedan ir a enterrar a sus animalitos y que estos animalitos se conviertan en árboles? Este concepto se llamó Bosque Alma y dio estos resultados en medios de comunicación. En los últimos años, la deforestación ha acabado con cientos de miles de hectáreas de bosque. Si bien hay programas de reforestación, no hay seguimiento para mantener a los árboles con vida. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos un lazo de amor con ellos y nos viéramos en la necesidad de cuidarlos? Hay una nueva alternativa para despedir con mucho cariño a las mascotas, que son parte de nuestra familia. Se trata de un cementerio de cenizas en el cual los restos de los animalitos ayudan a la reforestación. Bosque Alma. En nuestras urnas biodegradables, hechas de tierra con una semilla, se colocan las cenizas de nuestra mascota para que vuelvan a nacer en forma de árbol. La intención es reforestar algunas partes de la ciudad. Con la apertura de un cementerio para cenizas de mascotas. Un lugar bonito para que descansen. Bosque Alma. Bosque Alma. Bosque Alma. Sorprendimos a todos los medios del país y comenzamos.
Cada año, nuestros esfuerzos por preservar la vida deben seguir creciendo, justo como lo hacen Pancho, Almendra, Chula, Rocky y muchos más. El amor nunca muere. Nace en Bosque Alma. Entonces, encontramos esta beta de comunicación, ayudamos al cliente a generar, de hecho, esta unidad paralela de negocio, encontramos mucha atracción en medios de comunicación y esto permitió a este caso de Funeral Pet con Bosque Alma convertirse en un caso de éxito. Entonces, pues, mucha creatividad, muchas relaciones públicas y mucho éxito con sus clientes y marcas en sus actividades de relaciones públicas. Yo soy Jorge García y muchas gracias por recibirme.